Bueno, pues buenas tardes, vamos a ir empezando. Sabemos que esta hora es una hora un poquillo complicada, pero vamos a ir arrancando. ¿Hace frío? ¿Sí? ¿Quitamos eso? ¿Eh? Bueno, una de las empresas que está con nosotros prácticamente, yo creo que en todos los foros, de una u otra manera, es Betia, y Javier Marcos fue precisamente uno de los ponentes nuestros del año pasado y él nos va a introducir en la charla de hoy. Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Bueno, mi nombre, como decía Juanma, es Javier Marcos. Soy veterinario, director técnico de los servicios veterinarios de Betia. Y mi misión en estos segundos es presentaros a Fran Martínez, que es veterinario experto en caprino de Los Filabres, en Almería. Tenemos el privilegio de contar con él esta tarde para que nos hable de su experiencia ya de décadas acerca del control de clostridios, del control de enfermedades por clostridios en el ganado caprino, lo cual él, pues como digo, tiene una larga experiencia. Y bueno, pues el motivo de patrocinar esta intervención de Fran es porque para Cubolac, que es la vacuna de enterotosemias que tenemos en Betia, pues hemos recuperado este año, 2022, el registro en cabras y nos gustaba la idea de refrescar un poco el tema, aunque es un asunto clásico. Yo no me entretengo más y os dejo en las manos de Fran, que como siempre pues nos deleitará con una charla muy profesional y muy experta. Buenas tardes, ¿se escucha mucho? ¿Bien? Empezamos ya, porque horario, aunque haya poquita gente, ¿vale? Bueno, yo creo que casi todos, muchos de la sala me conocéis. Soy Fran Martínez, de la Cooperativa de Los Filabres, ligado al caprino de hace un montón de tiempo y agradecer a Javier por llamarme para compartir mi experiencia, sobre todo, bueno, del día a día más que otra cosa, y a la organización del foro y a Juanma por presentarnos y a Cabra Andalucía y a todo el mundo, ¿vale? Javier me llamó para dar una charla de Clostridium, que por cierto no se ve, ¿vale? No sé por qué. Y bueno, pues... ¿Le doy? Ah, vale. ¿Le doy este? Ok, ya estamos, ¿vale? Para hablar de Clostridium, un tema súper nuevo, ¿no? ¿Vale? Bueno, tema muy recurrente, pero nunca deja de estar de actualidad porque continuamente los que estamos en el campo nos encontramos continuamente problemas de clostridiosis y, bueno, la idea de la charla da un poco un repaso de la patología asociada con Clostridium que más nos encontramos en el caprino en el día a día y luego, bueno, hablar un poco de ese control que más o menos tenemos claro o que más o menos creemos que tenemos claro, y sí puede ser también que generemos un poco de interacción entre todos para aprender entre todos, porque al final todos venimos aquí a aprender, ¿vale? Me gusta mucho, bueno, aquí os presento una de nuestras clientas, que es siempre mi raza por apego, pues bueno, la murciélago le tengo especial apego, ¿vale? Y esta cabra, un día hablando con ella, pues me decía eso, le comenté cuál era la frase, el eslogan de este año del foro y la regeneración de un sector resiliente, ¿vale? Y ella me dijo, hostia, resilientes los Clostridium, ¿eh? Que se adaptan de puta madre a nosotros y siempre y además eficiente a tope cuando consiguen desarrollarse. Probablemente nos maten, o sea que era muy al hilo, ¿vale?
pero bueno, esto un poco como anécdota, ¿vale? Un repaso rápido al mundo de los Clostridium, ¿vale? O los Clostridium que nos podemos encontrar en el campo, como digo, es una charla muy práctica, lo que nos podemos encontrar en el campo, en el caprino, en el día a día, también en el ovino, que es muy parecido, ¿vale? Son anaerobios estrictos, necesitan una tensión de oxígeno muy baja para desarrollarse, telúricos porque pueden sobrevivir en ciertos ambientes hostiles. Ellos per se nunca son tóxicos, o sea, nunca son patógenos. El problema son las toxinas que generan las que van a dañar el organismo, por tanto no son contagiosos. La presencia de un Clostridium nunca te va a indicar que hay enfermedad, no tiene por qué, ¿vale? Se distribuyen en cualquier ambiente donde haya poco oxígeno, te puedes encontrar un Clostridium, incluso en forma de espora, ¿vale? Con lo que conlleva que en ciertos alimentos o en el suelo o en de forma saprocita, en cualquier animal va a estar, ¿vale? Y siempre necesitan un factor predisponente para desarrollarse o para desarrollar esas toxinas, ¿vale? Bueno, un poco a este hilo vamos a ver los patógenos o las patologías más frecuentes y qué factores son los que debemos evitar para funcionar, ¿vale? Como he dicho, los Clostridium que más podemos encontrar en caprino, el grupo de los Perfringen, que es la reina de la fiesta, ¿vale? Es la guapa del baile, esto es lo que más nos vamos a encontrar, además casi siempre hablando del tipo de eco o vasquilla, o todo lo englobamos ahí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que es. Luego Sordelli, Sexticon, Chovei, Novi, y luego los dos neurotóxicos, botulismo y tétano, que es lo que vamos a encontrar. Cada uno con su toxina, otras varias, desde la alfa, la beta, la epsilon, la iota, que no aparece, la botulínica, la tetánica, ¿vale? Y cada una de estas toxinas de Clostridium va a desarrollar una patología o una sintomatología que luego nos vamos a encontrar en el animal, sobre todo en el animal muerto. Principales toxinas, enterotóxicas, ¿vale? Bueno, y la neurotóxica también. La alfa, una lecitinasa, nos va a producir principalmente una hemólisis intravascular, una rotura de hematía y luego todos los síntomas que vamos a encontrar van a ir un poco asociados a eso, y también parte de degeneración muscular, ¿vale? La beta, que es más necrótica y genera más vasoconstricción, y donde juega un papel importante la trisina, ¿vale? Luego para el diagnóstico diferencial también, o en edades, es importante el tema trisina, ¿vale? La epsilon, que es la que actúa en la pasquilla, ¿vale? Una protoxina que necesita reactivarse, además utiliza también la trisina, al contrario que la beta, y lo que altera mucho las células endoteliales. Entonces va a generar un edema en el cuerpo y, bueno, también por la acción que hace sobre las adrenales va a generar una hiperglucemia que también nos puede ayudar al tema de diagnóstico, ¿vale? Y luego la neurotóxica, tétano y botulismo, como sabéis, tétano una parálisis rígida y el botulismo una parálisis flácida. Y con esto empezamos con la primera enterotóxica, el Clostridium tipo A, perdón. Su toxina predominante es la alfa, ¿vale? Entonces, a romper hematíes, bueno, resimplificando mucho, en la sintomatología que nos vamos a encontrar son los animales histéricos, ¿vale? Canales amarillas y muertes súbitas, depresión, hemoglobinuria, o sea, sangre en la orina, ¿vale? Su factor predisponente, principalmente la sobrealimentación y sobre todo dieta muy rica en carbohidratos, ¿vale?
y es difícil, bueno, es difícil encontrarla en caprino. Yo, bueno, voy a poner aquí una foto. Las fotos que aparecen son malas fotos porque son fotos hechas en el campo con los guantes llenos de sangre. Entonces, la calidad de la foto siempre también se nota, ¿vale? Entonces, las fotos son nuestras, de nuestro equipo de los que trabajamos en la cooperativa. Y, bueno, que sí que aparece, ¿vale? Sí que no hemos encontrado, o al menos, animales compatibles con este Clostridium tipo A. Sí es verdad que tenemos un déficit laboratorial. Esto es una enfermedad que, como la conocemos de toda la vida, también llevamos muchísimo tiempo sin investigarla. En general, las clostridiosis. Entonces, bueno, yo creo que este animal ha muerto por un Clostridium tipo A porque tiene todos los síntomas, pero no tengo la certeza laboratorial de que ha sido así, ¿vale? Pero bueno, que aunque en la bibliografía habla que es raro un caprino, algún caso nos podemos encontrar, ¿vale? La tipo B. Esta es una patología que afecta a cordero y a cabrito, sobre todo animales que rondan las 2 semanas, ¿vale? Lo genera el Clostridium tipo B, Prefligen tipo B, y actúa normalmente un par de toxinas, la beta y la epsilon. Por eso también la sintomatología que nos vamos a encontrar, pues de ese tipo. Vamos a ver sobre todo necrosis necrosis intestinales, ¿vale? Su factor predisponente, o que podemos sospechar cuando tengamos casos de esto, va a ser un fallo calostral, ¿vale? O por mal encalostramiento, por ausencia de calostro, por mala calidad del calostro o por mala higiene del calostro, ¿vale? Que tengamos un calostro contaminado con este tipo de clostridium, ¿vale? Como he comentado antes, aquí juega un papel importante la tricina, que en animales la tricina desactiva a la toxina beta, ¿vale? Si yo encalostro bien, el calostro es rico en tricina, entonces, bueno, en teoría, si encalostro bien, per se, con el calostro, me puedo garantizar que no voy a encontrar esta patología, ¿vale? Síntomas, ya os digo, cabritos sobre las 2 semanas, puede aparecer desde muerte súbita sin ninguna sintomatología más, ¿vale? Hasta distensión abdominal con dolor cólico, animales que berrean mucho, la famosa borrachera, que hablan mucho los ganaderos, ¿vale? Animales totalmente casi en estado comatoso, ¿vale? Y puede aparecer también una diarrea blanca, que casi siempre asociamos a este tipo de Clostridium, ¿vale? En la necrosia vamos a ver una enteritis muy necrótica y muy hemorrágica y los abomasos muy distendidos, muy aumentados de tamaño y con bastante coágulo y úlceras, ¿vale? Va a haber mucha leche coagulada ahí también porque se ha parado la digestión y no hay... los coágulos de la leche coagulada no pasa intestino. Es difícil, normalmente, en la analítica es que aquí sí que, quizá en cabrito tenemos más analítica y lo difícil es encontrárselo solo, ¿vale? O aparece con coli, o aparece con coli y cristo, o aparece solo con cristo, ¿vale? Pero es muy común y cada vez más la infección en cabritos mixta, donde se colaboran, por decirlo de alguna manera, las 3 patologías, la colibacilosis, la cristosporidiosis y la clostridiosis, ¿vale? Como os decía, vamos a ver paquetes intestinales muy hemorrágicos y muy necróticos y esa diarrea blanca típica de esta clostridiosis, ¿vale? Unidos a animales borrachos y animales muy apáticos y que les duele mucho, se quejan mucho entra a la nave y escucha a los animales quejarse, ¿vale? Esta es una patología muy típica cuando la ves cuando esta diarrea pasa a todas las gamas de colores, cuando te llama un ganadero y te dice, ¿qué color? Yo siempre pregunto, ¿qué color tiene la diarrea? Y digo, bueno, verde, blanca, amarilla. Digo, ya, ha empezado el guate, que lo tenemos todo y ya está, y vamos a tratar, ¿vale? Tipo C, es una patología muy parecida a la B, es más, en los cabritos muchas veces no sabes si estás, cuando hay clostridium en los cabritos no sabes si estás con una o con otra, ¿vale? Incluso hay bibliografía que las trabaja juntas, o sea, parece como la B y la C juntas, ¿vale?
Esto es una enterotosemia hemorrágica, ¿vale? Aquí va a haber menos necrosis y vamos a ver más, al haber toxina alfa, perdón, va a aparecer más hemólisis, ¿vale? Esta es una enfermedad que aparece en animales normalmente más jóvenes, animales con 2 o 3 días de vida. Esta es una patología, aparece también junto con la colibacilosis, aparece en la primera semana de vida, ¿vale? Lo mismo, como muerte repentina, dolor cólico, aquí aparece incluso más síntomas nerviosos, ¿vale? Y a veces, porque el animal normalmente no llega, aparecen diarrea rojiza, ¿vale? Yo también he visto quizás en algún animal también hemoglobinuria, o sea, orina en la orina, ¿vale? Y en las lesiones, muy parecido, abomaso, edematoso, hemorragia. Aquí los ganglios linfáticos suelen ser más reactivos, ¿vale? Y también en esta enfermedad, a causa de... va a aparecer más edema, o al menos lo que yo veo en necrosis, aparece más edema en otras partes del cuerpo, ¿vale? Igual que la anterior se centra mucho en el intestino, aquí puedo encontrarme animales con los síntomas en otros órganos, ¿vale? Hay descrito en bibliografía que aquí ya no puedo, el tema de tipo C en adultos, ¿vale? Parece que en ovino y fuera en otras zonas se da algún caso, pero bueno, lo he puesto ahí como algo anecdótico, ¿vale? Lo que os he dicho, es una enteritis, aparte de animales muy jóvenes, como veis, animales súper pequeños, tiene 1 día o 2 de vida, ¿vale? Aquí sí vemos líquido en las cavidades, vemos edema pulmonar, vemos menos necrosis, pero también vemos mucha enteritis y los tejidos muy congestivos, ¿vale? Y los ganglios linfáticos también se alteran mucho más que en el tipo B, ¿vale? Tipo D, esta es la palabra que más utilizamos probablemente con los ganaderos, que se llama, que es la vasquilla, ¿no? O luza, o geluza, o riñón, sobre todo, dependiendo de la zona donde te muevas, vasquilla, luza o geluza, ¿vale? Es el Clostridium tipo D, ¿vale? Con una toxina dominante, que es la tipo E, que te va a desarrollar síntomas asociados a esta toxina, ¿vale? A la salida al edema, como veremos, casi en todo el cuerpo, ¿vale? Esta es una enfermedad de animales adultos, es una enfermedad de animales a partir de los... que puedan tener un manejo de alimentación ya en animales adultos, dependiendo de la granja, 3, 4 o 5 meses, ¿vale? Si lo vemos antes de ahí, probablemente no sea vasquilla, no sea Clostridium tipo D, ¿vale? Tiene un perfil tipo D, ¿vale? Esta toxina, la característica que tiene que se multiplica por 1000 cuando se activa, ¿vale? Y esto hace que por eso son los casos y las muertes tan rápidas, ¿vale? Y va a generar sobre todo eso, va a aumentar mucho la permeabilidad de todas las membranas del cuerpo, ¿vale? Tanto intestinal como... la toxina Epsilon potencia aquí hace la tormenta perfecta, aumenta la permeabilidad del intestino, se reparte rapidísimo por el cuerpo y luego además aumenta la permeabilidad vascular para salir de los vasos ya y hablando mal y pronto, joder todos los órganos que pueda, ¿vale? Por eso una enfermedad tan eficaz, por desgracia para nosotros, ¿vale? Aquí también, hablo un poco también de mi experiencia, podemos ver síntomas desde muerte súbita en 3 o 4 horas de un animal, ¿vale? Que no te da tiempo a nada, ¿vale? Los típicos con síntomas nerviosos, como aparece ahí, el pedaleo, el animal tumbado, epistótono, las cabezas, como digo yo, miran mucho al sol, estos animales miran mucho al sol, siempre miran hacia arriba, ¿vale? Es un signo muy típico, sobre todo en animales de 4 o 5 meses, animales que están un poco en fase de cebo, ¿vale? Ese rechinar de dientes que te dice el ganadero, que están rechinando. Nos vamos a encontrar espuma en los hollares, mucha incoordinación, ¿vale? Y estos síntomas, a partir de que la enfermedad es un poco más o menos aguda o menos sobreaguda, ya vamos a empezar a ver animales que no mueren tan rápido, pero tienen esa incoordinación, incluso animales que si se alarga un poco el proceso empiezan a perder la vista. El animal no muere, pero el ganadero te dice que
el animal se ha quedado ciego, empiezan a tener timpanismo, ha bajado mucho la motilidad y entonces empiezan a juntar gas, ¿vale? Y algunos animales, y incluso son animales que algunos sobreviven, esta enfermedad rompe, como dice el ganadero, rompen diarrea. Entonces, si rompen una diarrea hemorrágica, creo que por esa diarrea elimina mucha toxina, entonces le puede un poco salvar la vida, ¿vale? Necrosia, síntomas nos vamos a encontrar de todo tipo, ¿vale? Desde animales que no tienen nada, o sea, tú llegas a la granja, se han muerto animales, sospechas vasquilla, pero en la necrosia no encuentras nada, o sea, es un animal que está perfectamente... Bueno, no encuentras nada a lo que puedas ver en una necrosia de campo en el suelo, ¿vale? Que no ves síntomas muy evidentes, ¿vale? Sí te vas a encontrar el líquido translúcido, ¿vale? Como aumenta la permeabilidad, pues al final sale el líquido de los vasos y nos encontramos líquido tanto en tórax como en cavidad abdominal, que cuando abre suele ser translúcido, más claro, un poco amarillento, que a veces cuando entra en contacto con el aire genera fibrina porque está muy cargado de proteína, entonces pues a veces con unas coagulaciones que hasta te sorprenden, ¿vale? Coges de la fibrina que hay, ¿vale? Casi siempre un edema pulmonar, cuando abres tráquea hay espuma en tráquea, ¿vale? Que eso también te puede equivocar en el diagnóstico. La espuma normalmente es blanca, también a veces es roja, ¿vale? De varios... las causas predisponentes, que si más esto se amontonó aquí, ¿vale? Aquí hay un factor del manejo de alimentación importantísimo, ¿vale? Siempre achacamos las vasquillas a sobrecarga por carbohidratos, por hidrato de carbono, de rápida digestión, ¿vale? Pero probablemente sí que hace unos años, cuando las raciones, no sé, eran menos agresivas, entre comillas, pues sí, es verdad que el animal entraba, comía mucha cebada y se envasquillaba, ¿vale? Pero cada vez que vamos llevando la alimentación un poco más al límite, jugamos con raciones muy ricas en proteínas o en almidones, o jugamos el límite, o las cantidades de fibra ya que le dejamos comer al animal, que hay granjas que las cantidades de fibra son muy bajas, pues bueno, desencadenan procesos de este tipo, ¿vale? Entonces, una acidosis ruminal me puede desencadenar en una vasquilla, pero es que una alcalosis ruminal también va a desencadenar en vasquilla. Y últimamente probablemente más alcalosis acabar en vasquilla que acidosis, ¿vale? Una sobrecarga sobre el animal que ha comido muchísimo. Aquí es que se ha cruzado la presentación y se han juntado los predisponentes con otras lesiones que ahora aparecen aquí, que el tema de petequia, heces con la colitis, el hígado friable, la vesícula muy dilatada, que eso también a los ganaderos les llama mucho la atención y siempre patoneumónico para ellos de vasquilla, un riñón alterado y la glucosa en orina, que también no la podemos encontrar, ¿vale? Y cuando hay síntomas nerviosos, pues evidentemente suponemos que hay edema meningio, pero bueno, eso es a veces más difícil de diagnosticar en la necrosia de campo, ¿vale? Como he dicho, al final en la vasquilla nos vamos a encontrar eso, intestino alterado, ¿vale? Siempre con aumento con ese aumento de sangre en el interior, siempre dentro va a tener un contenido como sucio, ¿no? De líquido, con sangre, otras veces solo sangre, otras veces muy poquito, solamente vemos un poco inyectada la circulación, ¿vale? La imagen típica del hígado, friable y con la vesícula enorme, ¿vale? Que además suele manchar la grasa que la rodea. Entonces, bueno, no sé, a mí en mi zona los ganaderos dicen, le ha reventado la hiel, esto es vasquilla, ¿vale? No ha llegado a reventar, simplemente que está manchando, pero que bueno, los ganaderos se fijan mucho en eso. Las alteraciones, la degradación en los riñones, que esta enfermedad dice riñón pulposo, yo nunca lo he visto, el riñón pulposo en una cabra, ¿vale? Pero sí que el riñón está degenerado, ¿vale? Y luego los edemas pulmonares. Los pulmones están aumentados de tamaño y siempre cuando abre
abres tráquea, que siempre hay que, cuando hace necrosia de sospecha vasquilla hay que abrir la tráquea y los bronquios, intentar abrir el pulmón todo lo que se pueda para ver la espuma dentro. ¿Vale? Bueno, y luego viene una serie de Clostridium que aparecen en la bibliografía, que aparecen en los programas vacunales, pero realmente mi experiencia, porque al final yo aquí os estoy contando un poco mi película, la ves muy poco. Yo lo he visto muy poquito, ¿vale? Has podido ver algún síntoma compatible y las veces que Clostridium ha aparecido en analíticas positivas y conjunto subtoxina, nunca ha aparecido un Clostridium de este tipo, ¿vale? Bueno, pero bueno, hacemos mención un poco por experiencia por comentarlo aquí, que sepáis. Sordelli, que es otro, bueno, está dentro también de las enterotosemias, como venimos hablando hasta ahora mismo, que sus toxinas lo que hacen es generar un síndrome tóxico en el cuerpo, ¿vale? También juega una parte como toxina hemolítica y otra como toxina letal, ¿vale? Es una enfermedad típica de animales de cebo, animales que ya empiezan animales con 3, 4 meses que empiezan a comer bastante concentrados. El síntoma que va a encontrar siempre va a ser la muerte súbita, ¿vale? Y todas las lesiones se van a centrar mucho en el abomaso, ¿vale? Esto es un patógeno que, aunque yo no he diagnosticado nunca en laboratorio, pero sí que me estoy encontrando, sobre todo últimamente, síntomas compatibles con esta enfermedad en chivas de recría, animales sobre todo cuando tienen 4 o 5 meses, que ya empiezan a tener un consumo de concentrado, más elevado, ¿vale? Pero, como os digo, yo nunca lo he diagnosticado, personalmente, ¿vale? Septicum tiene una sintomatología similar, quizá con muerte parece ser menos súbita, ¿vale? Siempre ligado lo ligan a agua fría o pasto helado, ¿vale? Por eso también las lesiones nos vamos a encontrar en abomaso también, ¿vale? Porque es la zona donde va a actuar, ¿vale? Lo mismo, te va a encontrar edema, necrosis y algo de efisema o acumulación de gas en el propio abomaso. Esta es una patología que yo creo que nunca he visto, ¿vale? También la bibliografía lo describe, pero también por el manejo que tenemos aquí, en el clima donde vivimos, normalmente los ganaderos y con hielo no suelen salir al campo, pero vale. Los programas vacunales también aparece, ¿vale? Chovey, el carbunco sintomático o gangrena gaseosa, ¿vale? Esto ya no son un Clostridium enterotóxico, esto va a hacer daño ya en los tejidos, ¿vale? Asociado también siempre a heridas donde la infección entra en anaerobiosis y bueno, te genera esa lesión en la herida contaminada, ¿vale? Yo tampoco, este Clostridium o esta sintomatología nunca la he visto en caprino, ¿vale? No sé. Luego podemos abrir un debate si alguien se ha encontrado lesiones de este tipo, ¿vale? Las heridas, después de la contaminación, pues la zona del músculo está dolorosa, con cierta putrefacción, de colores muy oscuros, pero bueno, esto creo que en Sudamérica es muy común y le llaman la mancha, porque mancha mucho, pero no, yo nunca lo he visto, ¿vale? Novi, que tiene, normalmente genera o se desarrolla como una hepatitis, ¿vale? En animales adultos, porque es secundario siempre a migración de larvas, ¿vale? Las larvas, cuando hacen daño en el hígado, pues generan lesiones que cuando es un medio muy propicio y muy anaerobio, y ahí se desarrolla, ¿vale? Desarrolla lesiones hepáticas con decoloración o focos de decoloración de color claro. En necrosia sí que hemos podido ver lesiones de este tipo, ¿vale? Podrían haber sido compatibles, ¿vale? Pero tampoco lo hemos diagnosticado, nunca este parásito, ¿vale? Y luego los Clostridium neurotóxicos, principalmente el tétano, que sí que es una enfermedad no muy común, pero que cada X tiempo aparece algún caso, ¿vale? Casi siempre
En el caso del caprino, quizá mi experiencia, el 100% de los casos, asociado a marcaje, o sea, al crotalado. Un crotalado con poca higiene y al final y también crotalar quizá muchas veces animales demasiado grandes, donde el crotal deja muy poco espacio y el medio anaerobio se facilita y aparece. Bueno, y luego la sintomatología típica del tétano, animales muy rígidos y que terminan muriendo por parada cardíaca. Botulismo, hay gente que describe que con manejo de microsilo y tal, pero tampoco lo he visto nunca en caprino, ¿vale? Pero bueno, en la bibliografía está descrito como posible causante de patología en el rumiante, ¿vale? Diagnóstico. Bueno, pues al final siempre los veterinarios de campo nos vamos a los síntomas compatibles, ¿no? Que todos estos síntomas que hemos hablado hacia atrás y bueno, podemos sospechar ya, ¿vale?, que pueda haber vasquilla, ya sea de una forma individual o colectiva, ¿vale? Normalmente en caprino los problemas de clostridiosis no suelen ser muy escandalosos, no te vas a encontrar un 20% de animales afectados, suelen ser casos puntuales o casos de goteo, ¿vale? Bueno, exceptuando el tipo B y C, que sí que en cabritos te puede causar un 50% de las bajas rápidas de una nodriza, pero bueno, quitando eso, en animales adultos son más goteos o casos esporádicos que otra cosa, ¿vale? Fundamental, como digo yo, el cuchillo, ¿no? La necrosis, ¿vale? No tenemos que tener pereza para tirar de cuchillo y abrir todos los animales que podamos, ¿vale? Yo creo que nos genera muchísima información la necrosis de campo para tomar alguna decisión rápida, ¿vale? Siempre en el diagnóstico, evidentemente, pues hay que hacer anamnesis y preguntarle al ganadero cuál es, o que nos diga si él cree o algún manejo de lo que esté haciendo es compatible con algún factor predisponente, que siempre nos haya desencadenado ese proceso, ¿vale? Siempre hay que sospechar también, aunque el ganadero te insista que no puede ser que mi animal está vacunado, en un fallo de inmunidad, ¿vale? Eso probablemente sea la mayor causa de muerte ahora mismo por clostridiosis que nosotros nos podemos encontrar en el campo. Os hablo siempre desde mi versión, ¿vale? La falta de inmunidad. Vacunas mal puestas o revacunas mal, o programas vacunales mal diseñados o iluminaciones propias de algún ganadero que bueno, podemos discutir también, que ha hecho cositas raras con la vacuna, ¿vale? Y sospecha de inmunidad ya sea innata, ¿vale?, la propia o la propia del animal o la adquirida, ¿vale?, que nosotros hayamos generado, ¿vale? Y siempre, yo siempre defiendo a los laboratorios, tenemos que apoyarnos más en el diagnóstico laboratorial. Somos, quizás, no sé, yo creo que los veterinarios de pequeños rumiantes, o al menos en nuestra zona, somos poco propensos a mandar muestras al laboratorio, ¿vale? Parece que nos da pereza, que si el costo, que si el ganadero no quiere, que si va a ser caro, que si va a tardar mucho, que si no me apetece esta tarde, antes de llegar a casa, irme a mensajería a mandar el paquete, ¿vale? Pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo y mandar muestras, porque al final nos va a dar mucha información, ¿vale? A veces no nos da toda la que esperábamos, pero nos va a dar mucha información, ¿vale? Y si nos falta algo en este sector, que ha salido esta mañana a colación, es que no tenemos datos. Somos un sector sin datos. Todo lo que estamos viendo hasta ahora son bibliografías e intuiciones de mi cuchillo y mía, ¿vale?, de que hemos hecho en el campo y hemos hecho alguna foto y creemos que encaja con esta sintomatología, pero nos falta mucha corroboración laboratorial, ¿vale? Desde aquí me animo a mí mismo y os animo a vosotros de que trabajemos más con los laboratorios, ¿vale? Por eso, porque nos falta mucha información. Muestras. Aquí hay gente de laboratorio que además me puede corregir. Esto es lo básico que yo hago, ¿vale? Cuando hay síntomas nerviosos o hay síntomas claros en un tejido, pues tanto el céfalo como el tejido, fijaos con formol al 10%, ¿vale?, para hacer histopatología. Cuando hay colitis, también me gusta mandar formol, ¿vale? Fijaos.
En refrigeración, contenido intestinal. En principio, en Clostridium no se recomienda, no se recomienda mandar el tramo de intestino, ¿vale? Es mejor vaciar el trozo de intestino en un bote para sobre todo, en ese contenido, encontrar la toxina que nos esté causando el problema, ¿vale? Si quiero cultivar, para asegurarme más de lo... Si quiero cultivar y ya tengo que ser muy aséptico, tengo que trabajar con algo más estéril, sí quiero que el laboratorio, o le quiero pedir que me haga un cultivo anaerobio, porque de verdad quiero que crezca el Clostridium que me está generando el problema y quiero que me hagan una PCR para que le pongan nombre y apellido, ¿vale? Y otra prueba que es rápida es medir orina en sangre, glucosa en orina, ¿vale? Porque con una tirita de glucosa, si hay exceso de glucosa, pues te va a dar una pista bastante importante que hay un Clostridium por ahí, ¿vale? Diagnóstico diferencial. Aquí sí que no... Aquí nos ponemos un poco locos, porque al final sí que llegamos a una granja y nos encontramos casos compatibles con todo, ¿vale? Y a veces también, ahora que no nos escucha nadie, lo fácil del veterinario es decir, hostia, esto es pasquilla, te lo quitas todo lo harto, ¿eh? Le dices al ganadero que es pasquilla, pues no sea, ¿no? Que levante la mano quien no lo haya hecho, ¿no? Vale, pues sí, o solo yo, ¿no? Que cuando tienes dudas, pues asocias que va a ser pasquilla, pero puede ser otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, son animales jóvenes, sí puede ser vasquilla, o puede ser un Clostridium, no vasquilla. En un animal joven nunca era papillaro, no hay vasquilla en un animal joven, nunca, ¿vale? En un animal joven puede haber una clostridiosis B, C, pero también puede ser una colibacilosis, que me está dando síntomas nerviosos, o puede ser una cristoporidiosis, que en animales a partir de cuando lleva el proceso ya una semana, también me da síntomas nerviosos, y me da muerte súbita, y me provoca de todo, ¿vale? Cuando tengo cuadros enterotóxicos, tengo que diferenciar la muerte, las septicemias por pastelera, por problema respiratorio, ¿vale? Que al final muchas veces también nos da una sintomatología muy parecida. Y nos encontramos el pulmón nos encontramos un pulmón y una tráquea llena de espuma, pero cuando en esa septicemia la lesión intestinal no va a haber o suele haber más lesiones, no hay un edema puro en el pulmón, solemos encontrar más lesiones, ¿vale? Una acidosis, un animal con una acidosis potente, lo vamos a ver apático, con síntomas de cólico, incluso con muerte súbita, porque si llega a ser metabólica. Entonces, bueno, tenemos que descartar eso. Y tenemos que descartar también intoxicaciones. Hay ciertos tóxicos, tanto de naturaleza como de no tan naturales, que por desgracia en el campo también estamos bastante bien de veneno, pues podemos encontrar una intoxicación que no haga confundirnos con una enterotosemia, ¿vale? Los cuadros histéricos, las intoxicaciones por cobre, que cada vez hay más cobre en la sangre de nuestros animales también, puede generar histeria, y una piroplamosis, un parásito hemático, también puede provocarlo, ¿vale? También hay que diferenciarlo. Histotóxico, Fusobacterium puede dar una lesiones en heridas que podría ser también, bueno, hay que diferenciarlo también de esta bacteria, ¿vale? Síntomas nerviosos, hay que descartar listeriosis y animales jóvenes, hipomanesemia, músculo blanco, la necrosis de la corteza cerebral también, que al final tiene una sintomatología parecida y un origen parecido, pero bueno, hay que saber también, esta necrosis se da también a animales de cebo con síntomas nerviosos, ¿vale? Y colibacilosis, lo que he dicho antes, también te puede generar síntomas nerviosos en animales en la primera semana de vida, ¿vale? Aquí pongo, no sé si conocéis una planta que se llama del género Oxalis, no sé, y además se llama Oxalis caprae, tiene un nombre, bueno, al menos en mi zona del Levante hay mucho, le dicen vinagrera, agrio, no sé si os suena, tiene una flor amarilla, parece como un trébol, pero bueno, además el nombre científico se lo pusieron bien, ¿vale? Tiene oxalatos, que lo que hace es robarle todo el calcio robarle todo el calcio al organismo, ¿vale? Y especialmente la cabra
es sensible. Entonces, bueno, al final el animal come esta planta y la sintomatología es muy parecida a vasquilla. Todos los ganaderos, además, piensan que es vasquilla y te llaman con el diagnóstico hecho. Se me han envasquillado el 50% de las cabras, se me han muerto el 40% y tengo vasquilla. Y tú le preguntas, ¿has estado en tal sitio? Sí. Se soluciona con calcio, solamente con calcio, no necesita otra cosa, ¿vale? Es una anécdota que en mi zona se da mucho. Es una planta de zonas cálidas, ¿vale? Y da muchos problemas, muchos problemas. Probablemente de todo esto lo que más se confunda sea eso, ¿vale? Y ya, ahora empieza la charla, ¿vale? Ahora empieza el control de todo esto. Bueno, al final el control, todos sabemos más o menos atajar un problema de este tipo, pues, ¿vale? Hay tratamientos, los Clostridium, cuando te mandan el antibiograma de puta madre, son sensibles a todo. Pero, ¿de qué me vale matar una bacteria que no me está generando enfermedad? ¿Vale? O sea, eso hay que tenerlo claro. ¿Vale? Hay que pelear contra la generación o contra la propia toxina, ¿vale? O sea, que la antibioterapia tiene poco sentido en un enterotosemia. Hay suero antitoxina, ¿vale? Que muchas veces la fabricación es escasa y a veces es difícil de conseguirlo. Que a tiempo y intravenoso hay veces que sí que te resuelven un caso, te pueden parar un proceso, ¿vale? Y luego, bueno, si tengo problemas, si todo me desencadena de un problema digestivo o de un problema nervioso, pues con paliativo al sistema digestivo, con tampones, mejorar la motilidad intestinal o mejorar el funcionamiento del hígado, todo eso me puede ayudar un poquito, ¿vale? Y los síntomas nerviosos, pues siempre el complejo de las vitaminas nos ayuda un poco a mejorar los síntomas nerviosos. Pero bueno, los tratamientos en vasquilla suelen ser un fracaso, ¿vale? Y la higiene siempre ayuda, ¿vale? La higiene en todo el mundo de la veterinaria siempre ayuda, ¿vale? Siguiente control. Evidentemente, si sabemos que tiene que haber toxina, que la genera y no podemos luchar contra ella, tendremos que pelear siempre e insistir mucho en las causas predisponentes. Esto es una labor de educación. Al final hay que estar continuamente machacando a los ganaderos, ¿vale? Para recordarles cosas que probablemente le haya recordado 2 veces al año o 3, pero ya está. Es también una de la misión del veterinario de campo, o sea, el martillo pilón que está siempre ahí dándole caña al ganadero, ¿vale? Raciones equilibradas. Además, hablaba con un compañero al entrar aquí que dio una charla en el foro de Alberto, lo hablo ahora mismo con él, dio una charla en el foro del ovino hablando de esto, del equilibrio de las raciones. Las raciones hay raciones buenas o malas, pero tienen que ser equilibradas, ¿vale? Yo no puedo, muchas veces achacamos o tengo raciones que están muy desequilibradas o en proteína o en carbohidratos y bueno, esa falta, aún estando dentro de los niveles que sean aceptables para la especie o para el momento productivo, pero ese desequilibrio, bueno, y me corrige Alberto luego si quiere, también las velocidades de degradación juegan un papel muy importante aquí en la alimentación, ¿vale? Tenemos que saber, también para tener algún concepto básico de alimentación y saber que cada materia prima o cada alimento se va a degradar a una velocidad o se va a digerir a una velocidad y se tienen que ir encontrando en ese rumen que hablaba David esta mañana, que al final nosotros alimentamos al rumen, no alimentamos a la cabra. Entonces, tienen que ir encontrando esos alimentos, esas proteínas y esa energía, simplificándolo todo mucho, a un mismo ritmo para que ellas mismas se vayan asimilando a la vez. Cuando no es así y me sobra proteína, pues puedo generar alcalosis y cuando me sobra carbohidratos, pues puedo generar acidosis. Y todo eso al final, como hay cosas que me sobran o que se digieren mal o que genero disbiosis, me llega al intestino y eso que le sobraba a uno, pues le viene bien a otro, ¿vale? Y el Clostridium, pues bueno, genera un sobrecrecimiento y eso te lleva a la disbiosis y a la producción de toxinas, ¿vale? Importantísimo la fibra. Aquí también otra cosa que hay que insistirle mucho al ganadero en general, como al final parece que también es un defecto, ¿vale? Que parece que siempre parece que queremos como hablarle al ganadero de intensivo, semi-intensivo. Parece que el extensivo esto no va con ello, evidentemente, porque tiene otro tipo de
ellos tienen que evitar un poco, sí, los cambios de pastos bruscos, ¿no? Pero que en el ganadero intensivo parece que la fibra siempre es muy cara y escatima mucho en calidad, en cantidad. Entonces, bueno, que no se nos olvide, yo aquí quiero recargar también que esto es un rumiante, que no se nos puede olvidar que estamos trabajando con un rumiante y que tenemos que generar un poquito más de esfuerzo en la gestión de la fibra, ¿vale? Y a veces parece que se nos olvida, ¿vale? Y el tema del agua. El agua que sea en cantidad, calidad, muchas veces hay que tener cuidado con los tratamientos, que los animales dejan de beber agua o agua muy caliente o muy fría o muy dura y los animales no beben la cantidad que deban, o agua muy contaminada y al final es el alimento más importante. Dentro de la ración de los animales, de las cabras, el alimento que más consumen es el agua, por encima de la fibra y del concentrado, es el agua. Entonces muchas veces se nos olvida que beben cualquier cosa, entonces el agua, hay aguas muy frías que generan problemas de enterotosemia, pero es que hay aguas muy calientes que generan problemas de enterotosemia. Porque hay bidones al sol en el mes de agosto que rozan que no te puedes duchar con ellos, que te queman. Los puedes utilizar para pelar un pollo si quieres, pero para que se lo beban las cabras, ahí se está riendo, pero es que es verdad, es que hay aguas que dan pánico, ¿vale? Bien, te lo he dicho, cambio brusco de alimentación, transiciones, animal que pare, que tenga una ración, le cambio de golpe a la otra, o animal que estaba estabulado, de repente se me figure, me voy al campo corriendo, ¿vale? Bueno, o estoy en una parcela que la tengo muy apurada, me he descuidado y estoy en la parcela 3 días más de la cuenta, los animales pasan hambre y se van a otra y tengo el follón liado, ¿vale? Por ejemplo. Dentro del capítulo de la alimentación, ¿vale? Hay una alimentación específica que es la lactancia, ¿vale? La lactancia, ya sea materna o artificial, tenemos que intentar hacerla bien, ¿vale? Sobre todo, aparte del calostro que hemos hablado antes, que tenemos que tener un buen encalostrado, tenemos que intentar que no sobrecargar en la lactancia, ¿vale? ¿Cómo sobrecargamos a los cabritos? O con concentraciones inadecuadas, o sea, que la paridera me ha llegado tarde y yo quiero que salgan muy pronto los cabritos y pongo concentraciones por encima de lo normal en los lactos reemplazantes, o tengo unos cabritos que estén separados de las madres 18 horas y en 6 quiero que se mamen la leche el día. Eso al final es una lactancia natural que sobrecarga a los animales y al final puedo tener problemas de enterotosemia. Y en la lactancia artificial, la competencia, o sea, no puedo tener nodriza para 100 animales en los que hay 300 y además pongo las tetinas para 100. Entonces eso genera una competencia y una sobrecarga a la hora de mamar que también desencadena mucho, ¿vale? Y luego los ambientes y la temperatura, ¿vale? Todas esas indigestiones afrícoles también me puede generar una alteración intestino que me desencadene en una enterotosemia, ¿vale? 2 minutos. Bueno, acabamos pronto. La cría y la recría es un animal que día a día va cambiando, ¿vale? Su alimentación la cambia día a día, ¿vale? Tengo cabritas que empiezan comiéndose 300 gramos y antes de que me dé cuenta se están comiendo 700, 800, porque las torbas están llenas y no sé lo que se están comiendo. Ahí hay que llevar un control también de lo que se están comiendo los animales, ¿vale? Porque ahí sí llega un momento donde comen de más y hay que saber frenar a tiempo, ¿vale? En la buena conducción, porque si no te sales en una curva, ¿vale? Y probablemente en la mayoría de los casos de vasquillas o de clostridiosis, quitando los de los neonatos, va a ser en este campo, o sea, en la zona de cría-recría, ¿vale? Los animales suben mucho la ingesta y el ganadero no es consciente, ¿vale? Instalaciones y un control de materias primas. Si ya que estoy hablando de Clostridium, por lo menos que no me venga contaminado con Clostridium, ¿vale? Que tenga un proveedor de inmunidad pasiva, que es la que cogemos con el calostro, ¿vale? Lo hemos dicho ya 3 veces, ¿vale? La inmunidad calostral de Clostridium me puede llegar perfectamente hasta las 12 semanas de vida del animal, ¿vale? En animales bien vacunadas, las madres, máximo vacunación 4 meses. Cuando digo máximo, retrasarnos más de 4 semanas al día de parto, ¿vale? Porque queremos una vacuna que actúe sobre el calostro, no sobre la madre. Entonces el calostro empieza a producirse 20 días, 15 antes del parto. Necesito
adelantarme. Entonces, lo ideal para mí, 5 semanas antes del parto, la vasquilla a la madre. Muchas veces el ganadero se le pasa y vacuna 10 días o 15 antes del parto, a la cabra la protege, el calostro ya no lleva la inmunoglobulina y genero problemas de clostridio en los hijos, ¿vale? Y el calostro que sea bueno, de calidad, bueno, esto podríamos estar hablando antes, sí, que tenga la inmunoglobulina, medirlo si se puede, lo de pasteurizarlo, lo que cada uno vea, ¿vale? La vacunación activa, la inmunidad activa, la que genera la vacunación, ¿vale? Siempre tener en cuenta los factores que puedan en el momento de nutrición, de animales, de estrés, para que intentar que la vacuna nos genere la máxima inmunidad. Las revacunaciones, yo recomiendo la primera dosis animales de 4 o 5 semanas, repetir a las 4 semanas, esto más o menos lo sabemos todos, ¿vale? Y en caprino, yo creo que ninguna vacuna, por las características de la cabra, llega a una inmunidad, con una dosis al año, genera inmunidad, ¿vale? Yo recomiendo siempre, recuerdo a los 6 meses, siempre, ¿vale? Si no he podido revacunar a los 6 meses, en el preparto, hacer vacuna y revacuna, ¿vale? Para garantizarnos el éxito de los cabritos y el éxito en la madre, ¿vale? Al cambio de alimentación. Aquí también decir que al final vacunar, el control de vacuna del Clostridium no pasa por vacunar. Y, hostia, esto que me has contado ahora no pasa por vacunar, entonces, pasa por generar un buen programa vacunal. Porque llega un ganadero y te dice, ¿vacuna vasquilla? Sí vacuno, pero ¿cómo vacuna? Entonces tenemos que tener a cada ganadero, por sus circunstancias, por cómo esté, por las parideras, tenemos que hacer un programa vacunal, ¿vale? Asociado, ¿vale? Esto es la curva de vacunación, revacunación, que es, ahí había 2 flechitas que no se ven, ¿vale? En la segunda y la cuarta semana, que evidentemente está más que demostrado que en la segunda dosis, las 4 semanas, disparamos la inmunidad, ¿vale? Esto es lo que queremos, actuar, ¿vale? 4 vacunas de caprino que tenemos, no he puesto nombres, pero lo podéis intuir, ¿vale? Aquí aparecen todas desde las que tienen todos los Clostridium, que es de los que hemos hablado, algunas que no tienen uno, bueno, esto ya es una cuestión de cada marca, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Cada uno elija la marca porque le guste, porque le encaje mejor a su patología o porque le encaje mejor el precio, no sé, yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Y ya termino con esto. Esto es un caso práctico. En todo lo que he hablado no se parece nada a lo que vamos a ver ahora. Esto es un caso práctico de una explotación de caprino intensiva que se le mueren muchas cabras al parto, muchas, 24 o 48 horas después del parto. Hay una metritis hemorrágica, como veis en la foto. No la veis, ¿vale? Una metritis hemorrágica, ¿vale? Sin regresión uterina y al final coma y muerte. Antibioterapia no responde, tratamientos con calcio para regresión no responde, tratamientos con oxitocina no responde y bueno, sí es verdad que había una causa predisponente quizá que era una alimentación, un desequilibrio en la alimentación preparto, ¿vale? Por exceso, no por falta, sino por exceso de minerales, ¿vale? Y esperando, bueno, pues ya está, tengo una metritis, tengo cualquier bacteria ambiental que la tengo ahí o tengo cualquier problema abortivo, una fiebre Q que no me expulsa bien las placentas, no sé si lo veis bien, ¿vale? Al final la analítica, me parece hay una fiebre Q dudosa en serología, los hígados, el perfil hepático, o sea que no eran tosemia de gestación, el perfil hepático está bien en las cabras, ¿vale? Pero me parece un perfil G con su toxina Epsilon, ¿vale? Empezamos a vacunar y se acaba el problema, ¿vale? Esto es un caso, no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces, ¿vale? Esto era un poco, también para generar un poco de debate, a ver si hay alguien que se esté encontrando algo así. Esto no está descrito en las enfermedades clostridiales en ningún manual, en ningún libro, pero en el campo, en el caprino, es cada vez más habitual, ¿vale? Yo puedo tener ya como 4 granjas con esta patología, que por suerte vacunando se corrige bastante. Esto era un poco también como una anécdota en el control de que cuando tengáis problemas de metritis por parto, no descartéis que pueda haber una clostridiosis, ¿vale? Y con esto, Juan, me perdona, pero ya termino y ya está. Bueno, no sé si habéis visto esta imagen, pero la he puesto al final un poco para resumir la situación en la que estamos, ¿vale? Estamos en el sector
no me gustaría bajarme sin decirlo, estamos en una encrucijada complicada, muy complicada, ¿vale? Que hay mucho, en las conversaciones de ahora del café, nos cuestionamos la durabilidad del sector, ¿vale? O de ciertas explotaciones. Entonces, bueno, esto es un poco como una cabra escapada a aprovechar el problema, aparte de salir del laberinto, se lo ha comido y ha salido comida y alimentada, ¿vale? O sea que, bueno, simplemente quería decir esa reflexión de cómo está la cosa para quedarme tranquilo, ¿vale? Y ya está. No sé si había preguntas, no había preguntas o... Nos hemos comido un poquito el tiempo de las preguntas, pero si hay algo que no se quede sin... Qué sorpresa. Bueno, Fran, primero felicitarte como siempre. Soy yo, estoy aquí, Esther. Es que tengo un foco aquí. Ya, me estoy dando cuenta que está. Súper iluminado. Mira, yo quería preguntarte tu opinión sobre la vacunación temprana de los chivos. O sea, hay gente que vacuna o recién nacido, la primera... Es una de las preguntas del millón, y cuando he dicho que hay gente que experimenta mucho, voy por ahí. Eso, me gustaría que lo comentara. Sumando lo poquito que sabemos de inmunología y lo poquito que sabemos de la vacuna, está contraindicada, ¿vale? Porque si algo de inmunidad calostral tiene el animal, te la va a machacar. En principio es así. Aún así, hay ganaderos, hablando como jura y perjura, que le va bien. Creo que le va bien por el ayudante, que le puede subir un poco la inmunidad, y le va bien porque el cabrito le da un poco de fiebre un día y entonces no come ese día y entonces sobrepasa el empacho ese que tiene de una mala lactancia y por eso le va bien. Pero es que no le busco una explicación. Yo te hablo como yo lo veo. Pero sí es verdad que es una pregunta recurrente de ganaderos con malos planes vacunales, ¿eh? Cuando un ganadero coge un plan vacunal bien hecho, no se le pasa por la cabeza hacer eso, porque sabe que no va a tener problema de Clostridium en la primera semana o en la segunda semana de vida. Lo tiene clarísimo. Pero bueno, pues ya está, que sí, que esa es la duda. Esa pregunta te la podía haber hecho yo a ti, igual que tú a mí, porque es lo que tenemos, ya está. Y mañana cuando salga al campo, o el lunes, la va a tener otro, ¿vale? Otro, ya está, sí. Pero en teoría yo creo que no vale para nada. Vale para la más conciencia, de que lo estoy haciendo mal y lo voy a solucionar. Yo creo que sí. Yo los primeros síntomas, además, porque ellos te hablan de vasquillas, los primeros síntomas que puedo encontrar en vasquillas al final, pues, tienen que haber pasado 4 o 5 semanas de vida en el animal para que empiece a haber sintomatología de Clostridium tipo D. Antes es muy difícil verlo. Pero yo, bueno, tú tienes ganadero igual que yo que te perjuran que es lo mejor. Y ya está. Ya contra eso no puedes pelear. Ya está. Contra los elementos no podemos pelear. Lo siento. Bueno, pues muchas gracias. Venga, Salvador, rápido. Pasarle el micro, por fin. Yo, lo estaba enfocando más hacia temas de hipocalcemia, porque de hecho he hecho perfiles de calcio en cabra, problemas, no problemas, y también perfiles metabólicos, ¿no? Sí. Y al final, bueno, no está muy claro, no lo veíamos claro. Me ha gustado tu planteamiento con la vacuna de vasquilla, no se me había ocurrido. Sí. Yo lo estaba intentando arreglar con vía controlar niveles de calcio. Claro. Y yo estoy convencido que es la causa predisponente. Está claro que es un problema de calcio, evidentemente, por una hipoglucemia posterior a un exceso de calcio en el preparto, ¿vale? Yo estoy convencido que la causa predisponente es esa, pero que el Clostridium ha aprendido a irse al útero, que es un órgano que le gusta y está desarrollando toxina ahí. No, está claro que tienes una cabra con un útero distendido, fotos como esa tengo yo un montón, Sí, por eso te digo que es un caso, una cosa, y además te das cuenta, ahí había perfil de hígado para descartar el tema y estaban bien los hígados, estaban sanos y luego no aparece otro patógeno, ¿no? Es que no hay otro, ni tan siquiera una clamidia, porque yo al final
digo, bueno, esta retención de placenta me la está generando una clamidia, o una fiebre Q o una crosiera. Pero no. Además, es un caso recurrente, por eso lo he puesto aquí, ¿vale? Es un caso recurrente y además con la vacunación ha mejorado mucho. Además coincidía con ganaderos me ha coincidido con ganaderos que han dejado de vacunar, porque bueno, gente con un manejo muy exquisito, que dice, mira, yo hago cambios de alimentaciones muy paulatinos, yo tengo la granja muy limpia, yo no tengo vacuna de vasquilla. ¿Vale? Como siempre, aquí siempre se vacuna de vasquilla, aunque se vacuna de otras cosas, pero bueno, lo digo así porque todo el mundo vacuna de vasquilla, aunque no sea así. Ese caso, o me está pasando también en granjas de nueva adquisición, que no saben cómo vienen de inmunidad. ¿Vale? Entonces el animal compra los animales, el ganadero, perdón, compra los animales, los vacuna una vez antes del parto porque él no sabe cómo vienen. Probablemente esos animales, ya sabemos que el animal que deja el ganadero que tiene claro que va a vender los animales, casi que lo abandona, ¿no? Entonces, si me puedo ahorrar la vacuna vasquilla, ¿vale? Que eso es otra cosa que quería comentar, que al final la vacunación de vasquilla, por suerte, es la última que abandona el ganadero. Cuando empieza a ahorrar en programa vacunar, por suerte es la última que abandona, ¿vale? Yeah. Pero además es que una vacuna que oscila entre los 25 y los 50 céntimos la más cara por dosis. O sea, que con un cabrito vacuna rebaño. Que con un cabrito que salve, o con una chiva o con una cabra, has pagado el programa vacunal del año. Si es que no entiendo cómo un ganadero puede pensar que... Esto ya para los ganaderos un mensaje. ¿Cómo se puede ahorrar la vacuna vasquilla? Por suerte es la última que desaparece del programa vacunal. Es la última. Fran, aquí en streaming, Antonio Guirao, ¿qué nivel se considera hipocalcemia en cabras si tienes experiencia? No tenemos datos, no hay datos, ¿vale? Y es así, ¿vale? No hay datos de hipocalcemia en cabras. Y si alguien los tiene, que los diga. Pero no sabemos cuál es el dato de hipocalcemia en cabras. No lo sabemos, ¿vale? Yo anoche le pregunté a los que tienen más datos de cabras que el CSI de Granada y ni ellos lo saben, ¿vale? No sé si está Ignacio por ahí. ¿Es verdad o no? No lo sabemos. Es que estamos huérfanos de datos en el caprino y está bien que en estos foros salga, que estamos huérfanos. Paco lo ha dicho antes, es que de hormonas no tenemos ni idea. Suponemos que en un estudio de hace 40 o 50 años en una cabra sanen, la damos por buena para poner PMSG en no sé cuántas unidades internacionales, ¿no? ¿Sabes? Ya está. Y la prostaglandina tal día. Porque hace 40 años alguien dijo, no, Paco, que en una sanen, diciéndolo a lo bruto, ¿no? Pero ya está, que nos faltan muchos datos, en calcio, en vasquilla, y en Clostridium, y en economía, y en alimentación, y en todo. Si anima a los grupos de investigación que, por favor, cogen datos, que los de que estamos en el campo no podemos, no tenemos tiempo. Un brindis al sol. Bueno, pues muchas gracias, no lo sé, no tengo ni idea. Fran. No sabemos, además esta es una conversación que yo he tenido con Antonio en persona muchas veces, ¿vale? Con Antonio Guirao. No lo sabemos, no sabemos cuál es el umbral de calcio en una... Lo que sí sospecho que estamos dando demasiado calcio en la gestación a las cabras. Eso sí que lo creo, ¿vale? Por la sintomatología que nos estamos encontrando después del parto. Evidentemente, Antonio es una persona que cree que hay mucha hipocalcemia después del parto, y yo también creo que es verdad. También creo que la sintomatología en cabras no es la de la vaca, de caerse al suelo. Nos lo desarrolla de otra manera, sobre todo los picos en lactación. Pero ahí estamos, a ver si conseguimos saber cuáles son los umbrales buenos. Vale, pues venga, muchas gracias una vez más.